Plaza Financiera, Luis Torralba. Como cada miércoles estamos aquí en Plaza Financiera de Plaza Radio para abordar otro tema de candente actualidad como es la marcha de los mercados financieros, pero sobre todo a través de los factores que están condicionando su evolución, factores geopolíticos, elecciones, Brexit, guerra comercial. Y para ello contamos con dos experimentados financieros valencianos como son Juan Miguel Damià, director de Tresis Sociedad de Valores en Valencia. Muy buenos días, Juanmi. Buenos días, Luis. Y Antonio Aspas, cofundador de la gestora valenciana Buy and Hold. Muy buenos días, Tony. Buenos días a todos. Bueno, y para esta semana vamos a poner sobre la mesa los factores que están condicionando la marcha de los mercados financieros. Por ejemplo, los factores geopolíticos. Tenemos a la vista las elecciones generales. Tony, ¿hasta qué punto puede condicionar la marcha de los mercados españoles, la bolsa española, el desenlace electoral del próximo 26 de abril? Bueno, una parte importante van a condicionar sin ninguna duda las elecciones, e incluso antes de que se produzcan esas elecciones, sino también conforme vayan saliendo los sondeos y vayan viendo cómo es la tendencia a qué partido va a ganar, pues va a mover los mercados. En una parte, porque en otra parte siempre al final va condicionada con la evolución general de la bolsa, tanto europea como americana. ¿Cómo lo ves tú, Juanmi? Sí, yo a nivel nacional, como pues más o menos lo que ha dicho Tony, yo creo que al final lo que mueve el mercado es Estados Unidos, es China, es en menor medida también Europa y seguimos todos muy pendientes de la tensión comercial de Estados Unidos-China, que sí que parece que poco a poco se le va viendo el fin, pero que aún debe quedar algo de camino hasta que eso se arregle. Y que se arregle tampoco significa que las tensiones comerciales dejen de existir, porque seguramente cuando se arregle China, Estados Unidos dirá, ¿y quién es el siguiente? Pues Europa, vía Alemania. Entonces seguramente vendrá a buscarnos por ahí. Sí, pero pese a todo, Tony, Juanmi, estamos viendo como llevamos casi 3 meses, los mercados siguen tirando para adelante, no exentos de volatilidad, pero ahí están los factores. Hablamos de Brexit, de tensiones comerciales, elecciones. ¿A qué se debe? Bueno, al final, si tú ves la historia de la bolsa, siempre cuando no es una cosa es otra. Cuando es una guerra es la crisis de los misiles, cuando no el petróleo sube, cuando no es una dictadura, siempre hay algo que afecta al mercado. Si tú quisieras invertir en el momento... Claro, siempre, al final tienes que estar invertido en bolsa a largo plazo y estar tranquilo pensando que es la mejor inversión, pero con una volatilidad muy fuerte. Si buscas el momento idóneo que no haya nada que afecte... Primera, que no va a pasar, y segunda, que aunque pase, es que la bolsa estaría estratosféricamente cara y no sería buen momento de invertir. Juanmi, ¿qué recomendaciones le darías a los inversores para sobrellevar todos estos factores? Bueno, pues no es un escenario fácil, pero bueno, tampoco es un escenario al que no estemos acostumbrados a vivir, porque como dice Tony, al final esto es un poco cíclico, las bolsas... tienen comportamientos que no siempre son en la misma dirección. Hemos vivido ahora un último trimestre del 2018 con unas caídas muy importantes. Hemos vivido unos 2 primeros meses del 2019 con unas subidas igual de importantes, pero al final esto se debe a la conjunción de las expectativas también de los mercados, a que lo que en último trimestre parecía que era el fin de los mundos, que todo lo que había sobre la mesa iba a salir mal, y poco a poco se ha visto que no es así, y de ahí la recuperación en parte del rebote del 2019. Yo creo que lo que hay que, al final, lo que un inversor tiene que aplicar es sentido común, ver que la volatilidad ha vuelto, aunque ahora con todas las medidas de los bancos centrales otra vez puede que se duerma otra vez parte de esa volatilidad, pero vamos, la volatilidad ha vuelto y lo que hay que tener es mucho sentido común, tener mucho control de las posiciones de riesgo, mantener algo de liquidez porque seguramente vendrán oportunidades para aprovechar, y la parte de renta fija pues también ir con cuidado con las duraciones, o sea, con los vencimientos, que no tener deuda a muy largo plazo si no está muy controlada o si no sabes exactamente en qué estás invirtiendo. Pero vamos, básicamente aplicar sentido común en el momento de que vuelva la volatilidad. Tony, ¿algo que apuntar a lo que ha dicho Juanmi? Bueno, que el sentido común sin ninguna duda es fundamental. La gente invierte mucho más a veces con el corazón que con la cabeza y es mucho más importante invertir con la cabeza que con el corazón, porque si no luego vienen los sustos. Por ejemplo, ¿sabes cuál ha sido el mes con mayores reembolsos desde la crisis financiera?
Sorpréndeme. Diciembre de este año. Porque la gente pues va siempre con el pie cambiado. Sale cuando la bolsa cae mucho y entra cuando ha subido mucho, cuando debería ser al revés, pero no. Nuestro corazón nos hace que cuando lleva la bolsa subiendo un periodo muy largo de tiempo parece que todo es muy bonito y es más fácil invertir, y al revés, cuando está bajando da miedo entrar y no entran. Y recomendaría eso, que la gente cuando baja la bolsa, si no ha entrado, que entre, o el que ha entrado que meta más, y cuando suba pues posiblemente sea al revés, que ir deshaciendo algo. La compra de Navidad también influiría. Fuera bromas. ¿No pensáis también que los inversores están con la mosca contra la oreja, sobre todo porque el año pasado, acordaros los capítulos de fuertes caídas que vivimos en febrero, y este año es todo lo contrario, Juanmi? Sí, pues que el año pasado fue un enero muy bueno, un final de enero y un febrero muy malo. Luego se medio adormecieron los mercados otra vez hasta septiembre, con alguna subidita y caidita. Correcto. Entre medias, y de repente octubre fue el acabose. Si te fijas, por ejemplo, en el mes de diciembre del 2018, como bien ha apuntado Tony, que es un mes de muchos reembolsos, creo que fue, si no me equivoco, el peor mes de diciembre desde que hay datos históricos del S&P 500. Fíjate. Además, el año desde pasado... el 29 creo que fue. Desde el 29, pues imagínate. Además, el año pasado fue el tercer año desde 1900, junto con el 32, que fue post-Gran Depresión, y el 68, que fue la guerra de Vietnam, que acabó el año en negativo el Treasury 10 años y el S&P 500. O sea, es decir, el año pasado fue un año muy excepcional, fue un año muy atípico. Lo que no quiere decir que la volatilidad que hubo el año pasado no sea una volatilidad dentro de la media. O sea, las caídas interanuales que hubieron el año pasado no fueron nada fuera de lo normal. Lo que fue fuera de lo normal fue, sobre todo, ese último trimestre y el cierre de año, porque ahí sí que hubo factores que no se habían dado en la historia más reciente. Sí, lo que hay que tener claro a la gente es que pues con los tipos de interés al cero o incluso negativo, pues o pierdes poder adquisitivo porque no inviertes en prácticamente nada, en depósitos al 0,10, 0,20, 0,30 como mucho, o tienes que asumir riesgos. Y si asumes riesgos, que sepas cuál es a lo que te enfrentas y que no te puedan las emociones y soportarlo, esos movimientos, pues si no que vas a ir con el pie cambiado, vas a salir cuando no toca y vas a entrar cuando no toca. Porque, Tony, la gente no se da cuenta que aunque le den ese 0,1%, 0,15% como mucho en los depósitos bancarios, o Juanmi, la inflación se lo come. Por eso digo, es que pierdes poder adquisitivo. La gente no se da cuenta de eso. Una cosa es invertir y otra cosa es lo que tienes que descontarte de la inflación. Bueno, y en esta tesitura, los bancos centrales, ¿qué papel están desempeñando? Unos bancos centrales que tienen, doping a punta pala en el mercado. Pues eso es lo que están haciendo, apoyar sin ninguna duda a la economía, intentar que no descarrile y que no volvamos a tener un episodio de miedo y de dudas sobre los mercados y sobre la economía, para alargar este periodo de desapalancamiento, pues que dure 10 años más, mejor, que nos pille en una situación, la próxima crisis, pues mejor que la actual. Pues pasar de estos niveles de deuda sobre el PIB de cercanos al 100%, pues si consiguieran bajarlo al 60%, pues sería mucho mejor, claro. Juanmi, ¿cómo lo ves tú, el papel de los bancos centrales? Los protagonistas absolutos de los últimos años, los mercados. Son los dueños de los mercados. Son los que han inundado de liquidez al mercado, los que han permitido el rally de las bolsas en gran medida, los que han permitido también que los bonos siguieran con esa escalada de tires y precios que ha sido brutal en estos últimos años, que ha acabado, que le ha dado su fin, o está dando su fin ahora, porque se va a dar la vuelta seguramente. Pero, protagonistas absolutos. Han creado esa cierta chicha, calma chicha, ¿no? De que no hay volatilidad en el mercado, y eso puede llegar a crear también otro tipo de desequilibrios, que como nunca se ha hecho antes lo que han hecho los bancos centrales, pues también hay que ver cómo se deshace, y de ahí que ahora estén siendo quizá más cautelosos de lo que esperaban. Ayer mismo la Fed dijo que no va a haber subidas en 2019. O sea que primero dijo un primer mensaje de ya veremos con qué fuerza subimos tipos, ahora ya ha dicho que no va a haber subidas, y por lo que parece solo habrá una subida hasta 2021. Como dijo Draghi hace un par de semanas. Exacto. Claro, es que los dos bancos centrales, tanto el europeo como el americano, han hecho el mismo mensaje en los primeros meses de este año, que es pasar de diciembre, noviembre, de íbamos a subir tipos a finales de año, a no vas a subir tipos
en 2019 y el 2020 y ya veremos. 2020. Eso es. Oye, y yo creo, si me permites, Sí. que hay una pequeña diferencia entre la lectura de lo que han dicho ambos bancos centrales, y en Europa yo creo que hay más miedo o algo de temor a que ese empeoramiento de los datos macro europeos hagan tambalearse un poco más a la economía, y de ahí que se hayan visto forzados a actuar de forma tan inmediata, que no estaba previsto. Y en cambio yo creo que la parte americana lo que son más cautos y lo que no quieren es pasarse de frenada subiendo tipos, y por ahí, como tiene más margen que nosotros también, Cierto porque ya han subido tipos previamente, pues yo creo que uno es un mensaje más de calma y vamos a ir poco a poco, y el otro es de voy a adelantarme por si acaso se me pone más feo el asunto. Sí, de hecho ayer el mensaje de la FED fue tan acomodaticio, tan suave para los mercados, dando todo lo que querían, que casi lo que hizo es que tengan dudas de qué están viendo tan mal para que hagan tantas mejoras económicas. Tony, y tarde o temprano llegará el momento de que los bancos centrales tendrán que retirar toda la liquidez y dejar de meter la manguera. ¿Cómo se lo tomarán los mercados? Bueno, estamos en una situación excepcional. La FED ya ha ido recortando, ha bajado su balance, ha subido los tipos de interés, porque ya están en el 2,25, si no recuerdo mal. Correcto. Y han estado pues recomprando bonos, o por lo menos no comprando con los que iban venciendo, por lo que ya lo están haciendo, y la economía ha seguido mejorando en Estados Unidos. Pero Aquí no, porque tenemos problemas estructurales más graves que están costando una economía más rígida que la americana, y está costando más solventarlo. Aquí tenemos un problema gigantesco en Europa en general y en España en particular, que es el de las pensiones, que todos están pegando la patada para adelante a seguir, pero no mucho tiempo, no sé si serán 3, 5 o 7 años, va a querer tomar medidas muy duras y nadie se atreve a tomarlas porque va a ser políticamente pues muy costoso. Asiente Juanmi. Sí, en ese sentido opino como Tony, no le quito ni una coma. Pero es que el problema lo tenemos ya encima. Tenemos Totalmente. una pirámide poblacional completamente invertida. Sí, y además con unas pensiones muy altas que suponen pues 2/3 partes casi del gasto del presupuesto económico, y lo único que están haciendo es cada año pues, sube 10.000 millones más, y lo que hacen es subir impuestos, pero va a haber un momento que no se va a poder seguir subiendo impuestos porque te cargas la economía, y va a haber que tomar medidas duras, pues que será alargar la edad de jubilación, reducir las pensiones, y con el coste político va a suponer, pero es que No se atreve nadie a dar el nadie paso. se atreve, y hay que hacerlo. Bueno, ¿dónde radica la importancia de los datos macroeconómicos a la hora de calibrar la marcha de los mercados financieros? Juanmi. Hombre, yo creo que es muy importante, porque al final los mercados durante un tiempo pueden guiarse por emociones y por sentimientos y por como los inversores. Por euforia y por pánico, como ocurrió este último trimestre del 2018, pero en lo que se tienen que sustentar realmente es en los datos macro. O sea, si los datos macro son buenos y hay buenas perspectivas, las bolsas tienen que poder ver esos incrementos de los beneficios por acción, por ejemplo, de las empresas, sustentan luego que las valoraciones de la cotización de esa propia empresa suba, y que no se están formando unas burbujas en sus cotizaciones. De hecho, los datos macro son los que tienen que ir acompañando a ese crecimiento de las bolsas. Si no ocurre, si no hay datos macros que lo sustenten, puede darte el caso como las crisis.com, por ejemplo. Nos metemos en unos rallies de subidas brutales de las acciones, pero luego ves que son empresas que no hay beneficios, no hay nada detrás. Entonces, cuando el mercado ya se le quita la venda de los ojos y ve que realmente las empresas son un poco un bluff, pues tarde o temprano termina poniendo un precio. Si tienes unos datos que te sustentan resultados empresariales, importaciones, exportaciones, buenos datos de PMIs, etcétera, lo lógico y normal es que tengas mayor visión de mercado. Estaba pensando en lo que decías antes, Tony, y sobre lo que comentaba ahora Juanmi de los datos macroeconómicos. Cuando gana Donald Trump, la gente se echó un poco menos que las manos a la cabeza. La gente, me refiero a los mercados. Y ahí hemos estado viendo al S&P, al Nasdaq y al Dow Jones en máximos históricos tras máximos históricos. Sí, pero bueno, incluso antes de ganar Donald Trump, pues vemos como la evolución del S&P es sideralmente diferente a la que ha tenido el IBEX o el Eurostoxx. La economía, como he dicho, la economía americana es mucho más flexible. Tiene sus cosas negativas, por supuesto, como es el tener una menor política social,
que hace que las partes más desafortunadas de la población pues sufran más, pero en cambio pues la ocupación está al 97%, es decir, hay un 3% del paro.